Buenas noches. A continuación presentamos la explicación del trabajo que se realizó para la guía 2 del curso de Data Warehouse. Entonces, para esta guía se siguieron estos pasos para cargar los datos a la bodega de datos. Primero se em, organizó la información, los datos, dónde estaban, se ubicaron. Algunos estaban en archivos planos, otros estaban en una base de datos. Una vez ubicados, se procedió a conectarlos con Azure. Lo hicimos primero por contenedores, los archivos planos, y también se utilizó el Copy Data para traer las tablas que estaban en el SQL de Here4Data. Ya una vez traídos al staging, allí ya empezamos a hacer flujos de datos y Power Queries para seleccionar, filtrar datos y bueno, hacer otras operaciones requeridas. De esta manera entonces ya también aplicamos las reglas del negocio y hacemos transformaciones para finalmente cargar los datos. Es importante, bueno, primero se cargaron las dimensiones, después se cargó la tabla de hechos y finalmente se trataron los huérfanos. Y el último paso fue utilizar el trigger para hacer calendarización. Entonces, para mostrar un poco lo hecho, simplemente en el almacén de datos creamos containers por dimensión y para la tabla de hechos. Y dentro de los containers, aquí pues simplemente traíamos desde nuestro computador, donde ya previamente habíamos puesto los archivos, traíamos la información que necesitábamos, el archivo que necesitamos con los datos a tratar. Y bueno, así lo hicimos para las diferentes dimensiones y para también la tabla de hechos. Por otro lado, también se utilizó esta metodología que nos ayuda a conectar con la base de datos Here4Data, en donde simplemente elegíamos una base de datos, escogíamos la tabla dentro de esa base de datos, se verificaba que era la que deseábamos y pues ya la mandamos a otra base de datos que es la nuestra, la que se creó para este ejercicio. Aquí se le pone un nombre para distinguirla, porque ella se va a cargar como una tabla más en la base de datos. Bueno, esta es la metodología. No voy a terminar porque pues ya la tabla está en la base de datos. Bien. Una vez se realizaron esas conexiones, las podemos traer al ambiente de Data Factory por medio del dataset. Entonces, al abrir un nuevo dataset, aquí tenemos la opción de elegir o contenedor o base de datos. Entonces, esto nos lleva a la zona directamente donde están pues las tablas que queremos cargar, los archivos. Se escoge la fuente, el contenedor y el archivo. Así entonces se llega a traer los datos al dataset o conjunto de datos. Lo mismo se hace con la base de datos. Se escoge la conexión y se escoge la tabla que se quiere traer. Entonces, sí, puede ser esta, la de staging, o puede ser una de las que fueron creadas y aunque al principio estén vacías, es importante también traerlas para poderlas poner como receptores o sync. Bien,
Una vez ya están nuestros datos creados y organizados por carpetas, entonces empezamos a trabajar los data flow. Los data flow, flujos de datos, entonces ya nos permiten empezar a tratar la información. Aquí, por ejemplo, tenemos los envíos, detalle envíos. Entonces aquí, digamos, por ejemplo, primero por medio de SQL detectamos cuáles eran los duplicados y por medio de un existe los filtramos, los sacamos. Después, ese resultado también le extraímos, bueno, eso lo unimos con modo de envío, que es donde está la descripción del modo del envío. Y eso después les sustraímos con otro existe las órdenes nulas, que también las encontramos por medio de un SQL. Y así entonces ya finalmente estábamos listos para cargar la dimensión envíos. Entonces, ahí digamos ya en ese caso presentamos cómo se hizo una dimensión. Aquí están todas los flujos de datos. También hicimos una para clientes, una para productos. Y después explico un poco la de huérfanos. Bueno, y se cargaron de esta manera las tablas de dimensiones. Para la tabla de hecho utilizamos un Power Query, el cual se presenta de una manera parecida, en donde primero se traen las tablas que van a participar en la integración de datos. Entonces, de la de envíos se utiliza la función Merge Queries. Aquí también se le dice qué tabla va a la derecha. Y la manera de conectarlos es que se escogen las columnas de las dos tablas que van a ser utilizadas para hacer la conjunción. Bien, entonces así se ve la tabla después del merge. Se ven que están las dos, todos los datos de las dos tablas. Y nosotros después hicimos otro merge con la tabla de detalles de envíos donde todavía se conservaban las fechas. Entonces, una vez se unió con esta, donde están fecha de orden, fecha envío, tenemos la tabla completa que queremos cargar a la tabla de hechos. Bueno, adicionalmente aquí en Power Query podemos, una vez ya tenemos la tabla que queremos utilizar, unir, empezar a hacer cálculos. Hacer cálculos entre las columnas. Entonces, bueno, de esta manera se organizó la tabla de hechos. Bien. Y aquí se puede ver el resultado. Bien, después de realizar los flujos de datos y los Power Query, ya el siguiente paso es ir a las canalizaciones, los pipelines. Entonces, bueno, aquí se ve en la tabla donde está con los cálculos hechos en el Power Query.
en el siguiente fragmento mostraré el final. Bien, entonces para la canalización se tiene una para cada dimensión, donde simplemente había que traer el data flow aquí y aquí decirle a cuál dataset, a cuál data flow se relacionaba. Entonces, si no hay que hacerle ninguna transformación, simplemente se copiaba con copy data. Y bueno, eso se realizó para las dimensiones. Y para la tabla de hechos, entonces en vez de traer un flujo de datos o Dataflow, se trajo el Power Query que mostramos hace un momento. Bien, así de esta manera se cargaron los datos. Para cargar los datos, entonces en el pipeline se valida y después se le da. Nosotros lo hicimos a través de Back. Bien, aunque es el último paso, aprovechando que estamos aquí, quiero mostrar cómo se haría la calendarización. Se trata aquí de agregar un trigger. Entonces aquí en trigger, bueno, se escoge la fecha inicial cuando van a empezar las operaciones a través de la calendarización. Se escoge, bueno, cuál es la hora, cada cuánto se va a actualizar, cada 15 días o cada semana. Bueno, aquí se explica todo lo que se debe hacer para que en esa fecha, a esa hora, el proceso corra automáticamente. Bien, bueno, ahora regresando a los flujos de datos de los huérfanos, esto, bueno, se realizó como fue explicado por el profesor. La tabla de hechos se une a la tabla de la dimensión. Aquí primero pues se filtran los productos nulos, ya que esto causa problemas al subirla a la dimensión, y después ese resultado se compara y los que no estén presentes en la dimensión producto pero estén en ventas se clasifica como huérfanos. Y bueno, ahí ya siguiendo las instrucciones llegamos sí, a cargar los datos ya. Entonces, bueno, ya de esta manera encontramos los datos eh, categorizados como huérfanos. Finalmente queremos mostrar aquí en el monitor si los procesos que corrieron. Algunos fueron cancelados ya que estaban tomando mucho tiempo, otros fallaron por duplicados o nulos. Entonces, bueno, ya al final todo fue corregido. Esta fue la de hechos, estas fueron la de huérfanos. Hasta aquí, muchas gracias. Entonces, bueno, para resumir, se hizo extracción, transformación y carga de datos para satisfacer los requerimientos del caso de negocios de OneMarket.